platicar con nuestro primer entrevistado. Se trata de Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex. Vamos a platicar con él sobre la reforma eléctrica. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenas tardes. Darío Rogelio, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Pues aquí viendo que de acuerdo con lo que se menciona por parte de los analistas, la reforma eléctrica podría ser otro strike para Andrés Manuel López Obrador, ya que su aprobación no solo provocaría costos de alrededor de 85 mil millones de dólares, sino pues compensación a privados. Aquí hay una discusión, son 44 mil millones de dólares lo que se comenta que se ha invertido en los últimos años, pero las indemnizaciones podrían ser incluso arriba de los 100 mil millones de dólares, ¿no? Adrián, ¿tú qué opinas? Sí, de acuerdo, el estimado nuestro es de 85 mil millones de dólares, que es un monto bastante elevado, alrededor de 6.6 puntos del PIB. Hay que recordar pues simplemente que la deuda de Pemex, que es la empresa petrolera más endeudada del mundo, ronda alrededor de 110, 115 mil millones de dólares. Entonces estamos hablando de un monto muy importante que obviamente no se daría de forma inmediata, tendría que irse solventando en la medida que se vayan librando todas esas batallas legales que seguramente se darían, pero bueno, hay muchos estimados que han salido con base en las estimaciones de diversos expertos, todos ellos obviamente con su grado de incertidumbre, pero estamos hablando de un rango que anda entre el 20 millones de dólares en el caso más, digamos, optimista, hasta 120 mil millones de dólares. Entonces, claramente son montos muy importantes y lo que comentamos en esa nota a la que te refieres que publicamos la semana pasada es que desde nuestra perspectiva eso es solo la punta del iceberg. Hay muchos costos adicionales que enfrentaríamos como país, no nada más el soberano, sino también el sector privado, y este es solamente uno de ellos. Sí, definitivamente, Adrián. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Adrián, a partir de estas cifras que nos comentas de un posible costo por la reforma eléctrica, ¿cuál sería su impacto en las finanzas públicas? ¿Qué pasaría con el grado de inversión, con la posibilidad de que pues, el gobierno de México y las empresas se sigan financiando? Sí, es muy buena pregunta, Rogelio. Buenas tardes. Mira, desde luego todo va a depender de en qué termina esta historia, si se aprueba o no se aprueba. Si se aprueba, pues habrá que ver si se aprueba en los términos originales, como está planteada de un principio, o si hay algún tipo de dilución en la reforma. Ya el presidente hablaba el día de hoy, por ejemplo, de que aceptaría algunos cambios, suponiendo que queda el espíritu de la reforma, que cada quien podrá interpretar cuál es ese espíritu. Entonces, lo primero que habría que decir es que nuestra perspectiva es que hay una muy alta probabilidad de que la reforma no se apruebe en los términos en que se presentó. Ese sería el punto número uno. Ahora, la pregunta obviamente que hay que hacerse es, bueno, ¿qué pasa si sí se aprueba en esos términos? Y ahí es donde estamos diciendo, pues de entrada pensamos que habría costos muy importantes que enfrentaríamos como país. Ya mencionábamos el primero en términos de compensaciones, litigios y todo ese tipo de cosas. Otro muy importante es pues simplemente pensar en la inversión privada, en la confianza de los empresarios y de los inversionistas. Hemos visto ya prácticamente pues desde 2018, desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que ha habido una disminución recurrente en la inversión fija bruta en el país. También en la inversión extranjera directa, sacamos también otra nota, por ejemplo, en donde hacíamos notar que notablemente la inversión extranjera en estos últimos 2 años en el sector eléctrico y de servicios, pues sí ha sido menor que lo que habíamos visto en años previos, y pensamos que con la aprobación de la reforma en sus términos actuales, pues eso implicaría también iría en detrimento de la confianza de los inversionistas para los otros sectores. En todo este contexto, preguntabas por el grado de inversión, pues hay que recordar que de acuerdo a las 3 agencias calificadoras más grandes, México está hoy por hoy
en promedio 2 escalones arriba del grado de inversión, con perspectiva negativa en 2 de estas calificadoras. Pensamos que sería casi en automático que perderíamos un escalón, y pensamos nosotros que ante la magnitud de los costos y de lo que implica esta reforma, perderíamos el segundo escalón, lo que nos ubicaría básicamente en grado basura. Y entonces, pues esto es preocupante porque tiene muchas implicaciones sobre tipo de cambio, etcétera. Una de ellas también tiene que ver con el incremento en el costo financiero para el soberano. Hacemos una comparación, por ejemplo, con lo que ha sucedido con otras economías que han perdido el grado de inversión en años recientes, y vemos que cuando ha sucedido han enfrentado costos financieros alrededor de 2 puntos porcentuales, 200 puntos base más elevados que antes de perder el grado de inversión, y seguramente eso tendría un impacto negativo sobre las finanzas públicas, sin hablar, por ejemplo, de todo el tema que pensamos que se daría también, que serían subsidios adicionales para que los hogares no enfrenten costos de la electricidad más elevados. A ver, me quiero detener un poquito en los costos o las implicaciones a las que hacía referencia hace un momento, Adrián. ¿Hay algún ejemplo así en el pasado reciente de un país que haya tomado una decisión más o menos parecida y que haya tenido pues el impacto en el grado de inversión? Pues no hay una cosa parecida. Quizás algo que ha sido similar, por ejemplo, ha sido la experiencia con la compañía eléctrica paraestatal en Sudáfrica, por ejemplo. En el caso de Brasil, más notablemente, por ejemplo, pues no ha sido nada más una decisión, sino que ha sido un conjunto de decisiones, por ejemplo, que sí han implicado un deterioro recurrente en las finanzas públicas para ese país y que llevaron a que Brasil perdiera el grado de inversión hace unos años. Entonces, sí hay distintos países que han enfrentado esa pérdida de grado de inversión. No es típico que por una decisión este fenómeno se dé. Tiende a ser un deterioro que se da gradualmente en el tiempo. Acá, pues un poco lo hemos visto de forma gradual también. No es, pues ya vimos, por ejemplo, que el año pasado perdimos un escalón también en promedio en términos de esas calificaciones promedio que teníamos con las otras agencias, con las 3 agencias calificadoras más grandes. Y como ya hablaba, desde 2018, pues hemos visto este deterioro en la inversión, hemos visto estas presiones sobre finanzas públicas, que eso sí no es nuevo. Ya desde el sexenio pasado, por ejemplo, habíamos visto un incremento muy importante en la deuda como porcentaje del PIB, y podríamos incluso decir que desde 2009, cuando se dio la crisis económica mundial por la cual fuimos afectados también nosotros, vimos un incremento, un apoyo contracíclico que implicó un aumento de la deuda pública, pero esto continuó en el sexenio anterior y no se ha todavía solventado en este sexenio. Entonces, ha habido un deterioro gradual, pero en este caso sí es una decisión que prácticamente es binaria. Estamos hablando de un cambio en todo el modelo económico que impacta no nada más al sector eléctrico, sino prácticamente a toda la estructura productiva del país, porque pues desde los hogares hasta cualquier empresa del país consume electricidad, y sí, estas decisiones desde nuestra perspectiva implicaría una pérdida de productividad y costos de generación, costos al consumidor al final de cuentas más elevados. Adrián, en ese sentido, una eventual aprobación de la reforma eléctrica cambiaría el panorama macro ya desde el 2022? Sí, yo creo que sería, como ya lo comentábamos, habría impactos en el largo plazo, pero definitivamente veríamos impactos muy rápidos. Ya decía al principio que es muy importante señalar que nuestra perspectiva es que no se aprueba en los términos actuales, no nada más por los costos tan elevados que yo imagino que los legisladores van a tomar en cuenta a la hora de hacer su evaluación, sino simplemente desde el ámbito político, porque Morena per se, con su coalición, no tienen los votos y entonces necesitan de votos adicionales por parte de la oposición. Vemos a algunos legisladores del PRI que han estado abiertos a abrir el debate para tratar de ver qué podría aprobarse y qué no. Esto ha escandalizado a algunos y ha llamado la atención por el hecho de que no se pronuncian
tajantemente en contra, pero pues hay que considerar que necesitamos apenas 16 legisladores que vayan en contra de la reforma, legisladores del PRI, y con esto no se aprobaría, de los 71 que son en la Cámara Baja. Entonces, se ve complicado desde el ámbito político, se ve complicado desde el punto de vista económico, y entonces pensamos que eso implica que no se aprueba. Otra vez, la pregunta es, ¿qué pasa si sí? Y ahí es donde no hay que quitar el dedo del renglón y hay que señalar los costos que enfrentaríamos. Ya de entrada, hablábamos del corto plazo, no hemos visto un impacto hasta este momento, por ejemplo, en el tipo de cambio, en tasas de interés, en indicadores de riesgo país. Creo que tiene que ver con que los inversionistas también están hasta este momento con la percepción de que esto no se aprueba y que es una pues algo que está ahí sobre la mesa simplemente para discutirse, pero que no va a terminar aprobándose en esos términos. Sí. En la medida que lleguemos a una discusión que haga parecer que esto puede aprobarse, creo que sí tendría impactos en el inmediato plazo. Entonces, ya nos preocuparemos en el momento que veamos que las cosas no van necesariamente por donde va la percepción general. Pues muchísimas gracias, Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex. Que pases buena tarde.